Ya. Buenas tardes, docentes, compañeros y personas que van a ver este video. En esta oportunidad, yo, Gabriela Bardales, integrante del grupo 2, les va a exponer sobre la semana 13, que es la exposición y la argumentación de prototipos textuales de la redacción. Vamos a comenzar dando conceptos sobre prototipos textuales. Se dice que son conjuntos de características que se aplican a un texto. Estos se dividen entre prototipos preponderantes y prototipos textuales secundarios. En prototipos preponderantes son utilizados con mayor frecuencia en la comunicación escrita o oral. Se incluyen narraciones, argumentaciones, exposiciones, descripciones. Un ejemplo tenemos que en una noticiera periodística el prototipo textual preponderante es la narración, ya que nos narran diversas noticias. En este momento, otro ejemplo es que el prototipo textual preponderante sería la exposición, la que yo les estoy dando acerca de este tema. En prototipos textuales secundarios son utilizados con menos frecuencia, se incluyen en diálogos, reflexión y resúmenes. Con el mismo ejemplo anterior que en una noticiera periodística, el prototipo textual secundario puede ser la descripción y la argumentación. Continuando con elementos de prototipos textuales, se dividen en elementos externos e elementos internos. Los elementos externos es la distribución del contenido y se observan mediante esquemas, párrafos, oraciones y mapas. Por ejemplo, el contenido de todo este tema nosotros lo hemos puesto por esquemas para mayor entendimiento del lector. Ya, en elementos internos es el contenido que da el significado al texto. Se observa el lenguaje, la objetividad, los estilos discursivos. La clasificación de los prototipos textuales son 5. Se dividen en descriptivo, narrativo, argumentativo, expositivo y dialogado. En descriptivo es un discurso oral o escrito donde se define un tema, lugar, persona, animal o cosa. La forma de descripción se da de acuerdo a la forma de describir y a lo que se va a describir. En la forma tenemos la objetiva y la subjetiva. La objetiva describe de manera exacta la cosa que vas a describir, pues. La subjetiva describe agregando un punto de vista del lector de forma figurada para mayor entendimiento del lector. Continuando con de acuerdo a lo que se describe, al momento de describir lugares, esto ya se va a denominar topografía. Mientras que en las personas existen tres tipos. Comenzando por la prosopografía, que es describir la parte externa de las personas, o sea, los rasgos físicos. Como en la primera imagen, yo puedo describir de manera prosopográfica y decir que es bonita. La segunda manera sería la otopeya, que es describir la parte interna, o sea, los sentimientos o forma de ser. O sea, describir lo que no podemos ver, pero sí podemos percibir. En este ejemplo puedo decir que esta chica de la imagen es inteligente. Ya, y por último sería el modo retrato, que es describir ambas partes, externas e internas. Y puedo decir que es bonita e inteligente. Ya. En cuanto a narrativo, es un relato donde se cuenta una historia real o ficticia. Relata hechos, acontecimientos o historias. El narrativo tiene 4 elementos importantes, que es el narrador, el que narra la historia. Siempre que leemos historias, hay siempre alguien que va contando el pasar de los sucesos. Es importante tener
acontecimientos, personajes, marco o contexto. Los acontecimientos son hechos o acciones que suceden en la historia. Los personajes son muy importantes porque son ellos los que hacen las acciones en la historia. Y el marco y contexto es el ambiente en donde se desarrolla la historia. En cuanto a argumentativo, es expresar opiniones, ideas y posturas sobre un tema. Este busca convencer al lector sobre un asunto a través de argumentos. Y estos argumentos deben ser sólidos. Se utilizan en ensayos, en artículos de opinión y en editoriales. En artículos de opinión, estos pueden ser orales o escritos de uno mismo. Y en cuanto a editoriales, es lo mismo, pero esto ya se basa en hacer opiniones, pero lo hacen los dueños de las editoriales, de las revistas, etc. En expositivo es transmitir el tema de manera objetiva y precisa. Se clasifica en divulgativos y científicos. Los divulgativos son temas de interés general y fácil de comprender. En estos vienen los libros de texto, las enciclopedias y las revistas. En cambio, los científicos son más complejos porque nos informan sobre fenómenos. Por ejemplo, en conferencias, en libros científicos y en revistas, pero revistas ya especializadas. En el dialogado es un intercambio comunicativo entre dos o más personas. En este, las personas se alternan la posición de emisor y receptor. Se utiliza en debates, entrevistas, textos gramáticos. Son más utilizados en textos gramáticos porque a la hora de representar una obra es muy importante el diálogo. Y también se presentan algunos cuentos y novelas, aunque los cuentos y novelas están situadas en la parte de de narrativos. Hay veces en los que la novela se narra, pero hay partes en los que los personajes pueden tener un diálogo. Bueno, pasando a texto argumentativo, es un texto que presenta razones para fomentar alguna idea sobre un tema. Presenta coherencia y cohesión, que es muy importante, y el objetivo es persuadir y convencer a un lector. Se divide entre su estructura y tipos. En la estructura tenemos la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción tenemos la tesis o la idea principal. La tesis es muy importante porque de acuerdo a eso te vas a basar en las demás partes, pues, ¿no? Y hay veces en que la tesis aparece al principio y hay veces en que aparece al final, o hay veces en que aparece en los dos. En cuanto a desarrollo, es la argumentación. Todas tus argumentaciones van a ir de acuerdo a tu tesis, así que en estos dos se relacionan bastante. Existen tipos de argumentación, que es el de autoridad, que es hecho por una persona importante, como puede ser un rector de alguna universidad o el presidente. En ejemplificaciones, se basan en ejemplos concretos. El de hecho se basan en pruebas comprobables, apelan a los sentimientos, pretenden halagar, persuadir, mostrar ternura o odio. En los racionales se basan en ideas y verdades admitidas y aceptadas por la sociedad. En conclusión, es el cierre y se realiza un nexo de cierre, una reafirmación de tesis más argumento. Aquí ya vas a dar una conclusión, una crítica de acuerdo a tu tesis. En tipos de textos argumentativos tenemos a los ensayos, los textos científicos, periodísticos, textos publicitarios, jurídicos, debates y foros. Todos los tipos de texto tienen sus propias características, pero siempre van a tener la misma estructura. Muchas gracias.